Dios le bendiga. Le habla el pastor Bernardo Aarón Félix y bienvenido a su programa Pregúntale al Pastor, donde contestamos las preguntas más difíciles de la vida conforme a la palabra de Dios. Dios le bendiga y bienvenidos. Hoy vamos a contestar la pregunta: ¿puede uno llamarse ser cristiano y no creer en la palabra del Señor? Creo que esta es una excelente pregunta, una pregunta que definitivamente merece nuestra atención. Y queremos ser cautelosos en responder porque creo que las implicaciones concernientes a nuestro entendimiento de lo que es la salvación y cómo la salvación es conferida al creyente puede ser mal entendido si no lo contestamos correctamente. De manera que debemos, al iniciar este diálogo, establecer que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Es el acto de gracia de Dios extendida a todo aquel que pone su fe en Él. Entonces no podemos cambiar este mensaje, no podemos trastornar este mensaje, añadirle o quitarle. La salvación es gratuitamente extendido por gracia de Dios a todos aquellos quienes creen en Él. Pero la pregunta es: ¿puede una persona no creer en la palabra de Dios y todavía ser un cristiano, o sea, todavía ser salvo? La pregunta es una pregunta que creo que muchos se han hecho y queremos tratar de contestar esta pregunta, y hay varias maneras de poder hacerlo, pero creo que lo que vamos a hacer hoy es apelar a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 10, y vamos a considerar algunos versos y ver cómo el apóstol Pablo responde a esta pregunta. El capítulo 10, empezando con el verso 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. El verso 13 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primeramente establezcamos de que la salvación es exclusivamente por uno invocar, o sea, poner su fe, confesar al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces esto inmediatamente establece de que no hay ningún otro prerequisito. Pero, y aquí está el gran pero, vamos a ver lo que él sigue diciendo acerca de esta verdad. Verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y entonces dice el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿qué es lo que el apóstol Pablo aquí nos está estableciendo? Él nos establece a nosotros de que la fe que produce en nosotros, la fe para la salvación, es una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y él establece de que una persona no puede creer si no escucha, y no puede escuchar si nadie les predica, exaltando así entonces la importancia y el papel que la palabra de Dios emprende en el proceso de nuestra salvación. De manera que el que salva y la manera por la cual somos salvos es exclusivamente por la gracia de Dios. Dios en su misericordia, Él extiende y confiere al pecador perdón, misericordia y salvación cuando el pecador se arrepiente y confiesa su pecado y se acerca al Señor por fe. Entonces todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el mensaje el mensaje de la salvación, este evangelio por el cual una persona se acerca al Señor con fe, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Uno no puede ser salvo poniendo fe en la opinión de alguien concerniente a Dios. Uno no puede ser salvo poniendo su fe en la historia narrada o la opinión o el Cristo histórico de los hombres. Nuestra fe tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios, y es esa fe en el evangelio manifestado, en el evangelio, el testimonio de Cristo de la palabra de Dios, cuando ponemos nuestra fe en él, este testimonio por el cual nosotros podemos ser salvos. El apóstol Pablo repetidamente condenaba no solamente el mensajero, sino el mensaje de cualquier persona que trajera otro evangelio diferente al que él predicaba. De manera de que poner tu fe en cualquier otra versión de Cristo, de su persona, por más bueno o malo que sea, si no es de la palabra del Señor, entonces tu fe no está fundamentada en lo único que puede producir fe para salvación. De manera que si contestamos ahora la pregunta: ¿puede el cristiano ser cristiano sin creer en la palabra del Señor? Bueno, uno es cristiano por su fe en Jesucristo, pero esa fe tiene que ser una fe basada en la palabra del Señor. De manera que uno es salvo por gracia
por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y esa fe por la palabra del Señor. Entonces el creyente, el verdadero cristiano, es salvo por gracia y la fe en Jesucristo, pero la palabra de Dios en todo aquel que es verdaderamente cristiano va a ser algo que él va a creer. Él va a creer que la palabra, o ella va a creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y por ende tiene que creer en todo lo que en ella está escrito. Entonces creo que esto es importante, que entendamos la distinción. Si decimos que uno es salvo por creer en la Biblia o porque puso su fe en la palabra de Dios, eso en sí es una expresión errada. Pero si reconocemos de que porque puso su fe en Jesucristo por el testimonio de la palabra de Dios, entonces ya esta expresión, el expresarlo de esta manera, es más escritural. Entonces, para contestar la pregunta finalmente, ¿puede un cristiano ser cristiano y no creer en la palabra de Dios? La respuesta es no. Es necesario creer que el testimonio de la palabra de Dios es veraz, creer este mensaje, poner tu fe en él conforme el mensaje, y entonces serás salvo. Yo espero que esto aclare las preguntas de algunos. Que Dios te bendiga y gracias por su atención.